Bienvenidos a esta nueva entrega de Tu Voz en Europa, el podcast de Patriotas por Europa, que nos reserva un espacio para hablar de todo lo que nos sueltan los medios. Pues bueno, lo contamos aquí y hoy tenemos el placer de estar con Mireia Borràs, una eurodiputada que no le teme ni a los lobos, ni a los burócratas, ni a los socialistas, ni nada. Y es que está aquí porque vamos a hablar de su batalla política, la que ha dado Vox y en concreto ella, un tema que afecta muchísimo a los ganaderos y es el control del lobo. Vamos a hablar un poquito de cómo ha cambiado la directiva del lobo y por qué la Unión Europea ha protegido mucho más al lobo que a los ganaderos y cómo Mireia ha cambiado eso. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y la primera pregunta que voy a hacerte es, entre lobos, socialistas y burócratas, ¿con qué especie es más difícil lidiar? Uy, pues yo sin duda te diría que los burócratas, que por definición yo creo que los burócratas son casi siempre socialistas, porque hasta los que parece que no son socialistas pero pintados de azul. Entonces yo creo que lo más difícil es lidiar con los burócratas socialistas, son sin duda los más peligrosos porque sobre todo no se mueven por instinto sino por ideología y por sectarismo. Y el lobo, sin embargo, es una especie maravillosa, es una especie que forma parte de nuestro patrimonio natural, de la fauna ibérica, y es un animal majestuoso, maravilloso, y aunque es cierto que hay que controlarlo, pero para mí representa precisamente todo lo opuesto a los socialistas, que desde luego no aportan mucha riqueza al territorio. Hablando de burócratas, muchas veces en los vídeos que vemos en tus redes sociales hablas de ecologismo de salón. Sí. Es así como lo... Sí, ecologismo de salón. Y es que es verdad que estamos aquí en el Parlamento Europeo y estamos viendo cómo legislan en contra de los ganaderos, de los agricultores, de los pescadores, y lo que hace ver es que Bruselas está muy alejado del campo. ¿En qué lo notas? ¿Cómo afecta al sector primario? Cuéntame. Todo lo que se legisla aquí, ¿no? En Europa, en Bruselas en general. Bueno, pues absolutamente todo afecta al campo español y europeo, por supuesto, porque tened en cuenta que aquí se legislan iniciativas como las de bienestar animal, como incluso la del reglamento de los medicamentos, que ahora ha sido muy sonado en España por la aplicación de este reglamento por parte del Gobierno de España, que lo ha aplicado de la manera más radical y de la peor manera posible, al fin de cuentas, que está incapacitando a los veterinarios para poder aplicar en base a su criterio técnico y su conocimiento pues ciertos medicamentos a los animales, etcétera, etcétera. Entonces todo esto ocurre aquí en Europa. La ley de bienestar animal, lo mismo, pues afecta, por ejemplo, al transporte animal. Ahora es un tema, además, de hecho, muy actual, porque lo estamos debatiendo actualmente aquí en el Parlamento Europeo, y pues quieren poner unas limitaciones y unas condicionalidades que incrementan enormemente los costes para los ganaderos y para los transportistas, hacen inviable, por lo tanto, su actividad, y además, y lo peor de todo, es que esas condiciones que les exigen son absurdas en la mayor parte de las ocasiones. Por ejemplo, exigen mayor espacio para el vacuno y no son conscientes de que si una vaca tiene muchísimo espacio, pues no se puede agarrar al manillar de un coche como puedes hacer tú, como puede hacer una persona. Entonces la vaca en una curva se cae, se lesiona, se parte una pata, hace daño a la compañera que va al lado. Entonces al final hay que tener en cuenta que los animales van, por ejemplo, pues juntitos y bien pegados por una razón, ¿no? Que al final el ganadero es el que más sabe de estas cuestiones, y vienen aquí estos ecologistas de salón, como llamo yo, o políticos, burócratas encerrados desde sus despachos a legislar sobre una realidad que no conocen, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en leyes como la del transporte animal. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que lo que ellos van a legislar aquí, lo que ellos dictaminan a espaldas, sin escuchar realmente a la gente que sí sabe, a los expertos, a la gente del campo que cuida el campo, que cuida a su ganado, pues lo que vemos es que por no escucharles están legislando de manera absurda, y lo que están haciendo además es hacer inviable la actividad ganadera en este caso, pero del sector primario en general. Y esto tiene una repercusión: aumento de costes en los alimentos. Lo estamos viendo, que la carne de vacuno ha incrementado muchísimo su precio. Lo estamos viendo también en general con el resto de alimentos, verduras, hortalizas, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cuestiones. Luego temas también, por ejemplo, de comercio internacional. Lo hemos visto también con Mercosur, que lo hemos debatido aquí muchísimo,
cómo afecta el hecho de que tú tengas en Europa unas imposiciones medioambientales muy estrictas, por ejemplo, a la hora de cuidar a tu ganado, a la hora de alimentar a tu ganado o transportar a tu ganado, con esos requerimientos o condiciones medioambientales tan estrictas que incrementan muchísimo los costes, pero luego se permite importar productos que no cumplen esas condiciones y por lo tanto con un coste muy inferior. Que provoca esto una competencia desleal, ¿no? Que acaba tirando por tierra los precios y arruinando a nuestros ganaderos. Es un drama, la verdad, que estén tan lejos del campo y que encima demonicen a los agricultores y les tengan que decir qué tienen que hacer y qué no. Sí. Y vamos a pasar ahora a la directiva del lobo, porque es una cosa muy curiosa que empezó a hablarse mucho del lobo. Antes estaba muy protegido, estrictamente protegido. Sí. La cosa ha cambiado gracias a Vox y en concreto gracias a ti. Y bueno, a todos, a mí, ¿no? A todos. Bueno, pero eres la imagen del campo, todos, eres sí. miembro de Agricultura y al final te estás recorriendo que estoy dando España. Yo más la batalla, obviamente, por llevar la voz, pero es de todos. Es una lucha de Vox que lleva, desde que entró en el Parlamento Europeo en 2019, lleva luchando fervientemente porque esta directiva se cambiara y por proteger a nuestros ganaderos. Por eso digo que es una lucha de todos, que ahora obviamente estoy yo aquí y la lidero yo con mucho orgullo, pero que es una lucha que Vox lleva trabajándose, insistiendo, como siempre, solo frente a todos los demás, incluido el PP, efectivamente, y creo que es de recibo pues decir que es una lucha que viene liderando Vox desde hacía mucho tiempo, tanto en Europa como en el Congreso también. En el Congreso. Y es que hay una cosa muy curiosa que no sé si lo saben los oyentes, y es que empezó a hablarse aún más del lobo porque Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, tenía un pony. Al principio del lobo pasaba, del control del lobo pasaba, pero de repente un lobo ataca a su pony, le muerde, mata al pony y devora al pony y de repente todo se pone encima de la mesa. Una cosa muy personalista, pero que ha sucedido así. Entonces, vamos a hablar de la Directiva Habitats y por qué el lobo estaba en protección estricta. Sí, a ver, básicamente para contextualizarlo un poco y que nos entiendan, o sea, en Europa está esta directiva Habitats, ¿vale? Que pretende pues proteger los ecosistemas, las especies, tal, todo esto está muy bien. Entonces incluyó en su directiva, en el anexo 4, pues está al lobo como especie estrictamente protegida, que se diferencia de especie protegida a secas, que está en el anexo 5, porque no permite ningún tipo de gestión cinegética ni control. El anexo 4 sí que, el anexo 5 sí que permite esta flexibilidad, digamos, a la hora de cazar al lobo y tal. El anexo 4 no, ¿vale? O sea, el 4 control estricto y el 5 sí que permite cierta flexibilidad. Entonces, lo que hemos conseguido desde Europa es pasar desde ese anexo 4 al anexo 5 la especie del lobo de estrictamente protegida a protegida. Y esto es un enorme paso porque efectivamente nos va a permitir, va a establecer un marco susceptible de que los Estados miembros, en este caso el Gobierno de España, pueda ya permitir su caza, obviamente controlada siempre y de manera, pues eso, muy estricta en el sentido de control poblacional, pero permitir su caza para que pueda coexistir la actividad ganadera con la existencia del lobo. Actualmente la expansión del lobo es creciente, desde hace ya años se ha multiplicado el número de manadas en España, en general en toda la península, y es verdad que hasta ahora además se ha trabajado malamente con datos desactualizados, que es una de las cosas que también desde el Congreso de los Diputados hemos insistido al Ministerio, que se actualicen esos datos de población del lobo porque estaban desactualizados, pero lo cierto es que los últimos registros indican que ha habido una expansión del número de manadas de lobos, que es lo que está provocando esa sobrepoblación de lobo que está generando numerosos ataques, más de lo que se daba hace unos años cuando el lobo no estaba en la categoría de especie estrictamente protegida. Entonces, ¿qué situación tenemos ahora? Pues que gracias a Vox, a esta lucha de Vox insistente desde que están las instituciones por proteger al ganadero, hemos logrado que el otro día en Estrasburgo se aprobase la votación donde se pasaba el lobo, la especie de lobo del anexo 4 al anexo 5, ¿vale? Entonces, ahora la situación es que depende del Gobierno nacional cómo va a gestionar la caza del lobo en España. ¿Por qué? Porque
En España, en 2021, Pedro Sánchez y Rivera, el Ministerio de Rivera, incluyeron al lobo, como sabéis, en el LESPRE, en el listado de especies estrictamente protegidas, impidiendo la caza del lobo al norte y al sur del Duero. ¿Vale? Entonces, hasta ahora el lobo estaba súper estrictamente protegido en España también. Y es verdad que ahora, en marzo creo que fue, en el Congreso de los Diputados, se aprobó una votación, que Vox, por supuesto, votó a favor, para que en el norte del Duero se pudiera cazar controladamente el lobo, ¿vale? Pero nosotros, sin embargo, lo que pedimos, a diferencia del PP, que solamente quiere que se cace en algunas zonas, nosotros queremos que directamente el lobo salga de ese listado de especies estrictamente protegidas porque no está en peligro de extinción y no hay, digamos, un argumento por el que el lobo tenga que estar en ese listado, porque no está en peligro de extinción actualmente, y lo que sí que pedimos es que se pueda controlar su caza y haya ese equilibrio, ¿vale? Cinegético en toda la península, o sea, en toda España, vamos, no solo al norte del Duero, sino también al sur del Duero. Hemos sorteado, bueno, has sorteado un poco al enemigo que venía Rivera de España, ha venido aquí a Europa, la has sorteado un poco y ahora la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, del gobierno de Sánchez. Eso es. Esto es importante que se sepa porque ya no se pueden acoger a... No, es que Europa, como dicen siempre, ¿no? Europa nos lo prohíbe como con los impuestos. No, Europa ya ha cambiado la normativa de la Directiva Hábitats y ya permite su gestión cinegética responsable y controlada para cualquier Estado miembro. Es verdad que esto lo anunciasteis la semana pasada a través de vuestras redes sociales, fue un éxito sortear a Rivera, sortear al Parlamento Europeo, se votó. Es verdad que ahora está en manos de Sánchez, pero yo, informándome un poco para preparar estas preguntas, estuve viendo algunos comentarios que me chocaron de la gente en redes sociales diciendo: oye, pero ¿por qué queréis cazar a todos los lobos? ¿Por qué queréis extinguir la especie del lobo? A mí también me ha pasado, sí. Y entonces yo lo leía y digo, es que a lo mejor pues hay que insistir en explicar que no, ¿verdad? No, por supuesto que no, pero vamos a ver si, como he dicho inicialmente, el lobo es una especie maravillosa, fascinante. Vamos, a mí personalmente me parece una especie espectacular, de bonita, de majestuosa, de todo. Y además es que es como, no sé, también la imagen, ¿no?, de nuestra fauna ibérica, todo lo que tú quieras. Por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a querer que se extinga el lobo? Vamos a ver, es que no tiene nada que ver. Lo que queremos es un control cinegético, una caza responsable que permita coexistir al ser humano y en la actividad ganadera con el rebaño, que por cierto, o sea, es que un lobo ataca, y es que esto mucha gente no lo sabe, que lo primero, el lobo no tiene depredador, ¿no? El único depredador que tiene sería el ser humano. Y lo segundo, el lobo ataca y se come a lo mejor, yo qué sé, media oveja, pero ha matado 50, ¿vale? Y las deja ahí, o sea, no mata solamente para alimentarse, o sea, el lobo mata y causa auténticos estragos y mata muchísimos animales y luego se va y deja todo ese destrozo ahí. Y además es que, o sea, como digo, el lobo no tiene depredador, entonces o nosotros, el ser humano, es el que controla un poco la población de lobos, o también se producen desequilibrios en el ecosistema, no solamente porque mate ganado, caballos, vacas, o sea, es también terrible ver cómo ha destrozado y devorado al pony de von der Leyen, pero a cientos también de otro tipo de animales, hasta perros también. Entonces, esto ocurre porque hay una sobrepoblación, porque como pasa también con los jabalís, cuando no se cazan suficientes jabalís o conejos, por ejemplo, se producen desequilibrios en los ecosistemas. Si es que el ser humano al final forma parte de ese ecosistema y de esa cadena alimentaria también, y entonces está también para regularlo, por supuesto de manera controlada. Si en algún momento hubiera algún peligro de que el lobo estuviera a punto de extinguirse, por supuesto se pondrían cuotas y se aplicaría una caza también muchísimo más controlada. Se trata de que podamos coexistir y de que el lobo pueda seguir existiendo, por supuesto, y creciendo. Además, por ejemplo, tenemos casos como los de Francia o Finlandia en Europa, que sí que se permite su caza y el lobo, el número de manadas ha seguido creciendo,
¿Por qué? Porque se hace de una manera responsable y controlada. Y es lo único que estamos pidiendo aquí, porque si no se hace, la consecuencia que tenemos son estos ataques masivos a los ganaderos, que por supuesto les suponen unas pérdidas económicas muchas veces inasumibles. O sea, estamos hablando que en 2023 hubo 10.000 ataques de lobo, más de 30.000 cabezas de ganado que fueron devoradas, 30.000 cabezas de ganado, que es una barbaridad, y 7 millones de euros en pérdidas. ¿Quién paga todo eso? Entonces, esto supone la ruina de muchísimos ganaderos y, por otra parte, a todos los animalistas o ecologistas de salón que les llamo yo, les diré, ¿y qué pasa? ¿Que los otros animales os dan igual? ¿Tiene más peso un lobo que 50 vacas? ¿O los perros o los caballos que devora el lobo? Entonces, esto ocurre porque hay una sobrepoblación de lobo. En el momento que hay un equilibrio, esto dejará de ocurrir. Y luego, por supuesto, no es la única medida. Hay que seguir apoyando a nuestros ganaderos, hay que seguir ofreciéndoles, pues, por ejemplo, herramientas tecnológicas que son importantísimas y es lo que ayuda a que el campo sea también más competitivo, pues como drones, vallados también eléctricos. También se utilizan mucho mastines, ¿no?, para proteger al ganado. Todas estas medidas, por supuesto, que tienen que aplicarse también. No es la única medida, que mucha gente también dice, es que lo único que se os ocurre es cazar al lobo. No, hombre, no. Es una de las medidas y una de las más efectivas, por supuesto, pero tiene que ir acompañada de muchas más. También nosotros desde Vox, por ejemplo, hemos exigido aquí en Europa un fondo europeo de compensación para estas pérdidas, que muchísimas veces lo que ocurre es que, aunque se dice que se va a compensar por las distintas instituciones o administraciones al ganadero por estas pérdidas, las ayudas tardan miles de años o no llegan o son ínfimas para lo que realmente han perdido. Entonces nosotros queremos que desde aquí, desde Europa, como es un problema además europeo, que no solamente afecta a España, en Austria estuve yo hace poco también analizando esta situación y tienen el mismo problema, que están también desesperados, ¿no? Entonces queremos un fondo de compensación también para estos ganaderos desde Europa y, bueno, pues son algunas de las medidas con las que también debemos ir trabajando y debemos de seguir insistiendo para que el ganadero pueda seguir realizando su labor, porque gracias al ganadero nos alimentamos todos. Es que la imagen es muy clara. Un ganadero que a lo mejor, me invento, tiene 20 cabezas de ganado, el lobo se come 15, es que no puede vivir claro. Ni su familia, no puede vivir el proveedor al que le daba carne, no, y se rompe una cadena por un pensamiento ideológico fanático, que es al final lo que estamos viendo. Que no tiene ningún sentido, efectivamente, que aquí se trata de aplicar el sentido común, de hacer las cosas bien y que además hay que también poner en valor la labor de los ganaderos y de la ganadería extensiva, por ejemplo, para el mantenimiento de la biodiversidad. O sea, quiero decir que al final estos ecologistas de salón, que es que yo les llamo ecologistas de salón por algo, es que muchas veces parece que no han pisado una granja en su vida, que no se han llenado las botas de barro en su vida y no entienden muy bien que un ecosistema al final es un equilibrio muy fino, donde no puede estar todo descompensado, porque si no se fastidia el ecosistema. Entonces el ganadero y esa ganadería extensiva forma parte del mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas. Quiero decir que si ya nos ponemos además en el punto del mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas de la naturaleza, de la que yo, por cierto, soy una amante nata, debemos entender la posición clave que tiene el ganadero en todo esto, con su ganado, por supuesto, y por qué hay que protegerlo. Lo primero, porque nos alimenta a todos y porque tiene una actividad esencial, ¿no? Porque de él vivimos todos, nos alimentamos todos. Pero también es que tiene una posición clave a la hora de hablar de biodiversidad y de protección de los ecosistemas en la naturaleza, y eso es muy importante también destacarlo y ponerlo en valor, que estas personas no solamente nos dan de comer, sino que también protegen nuestros ecosistemas y nuestro campo. Vamos a terminar con una última pregunta y es un momento de mensaje positivo a aquellos ganaderos, agricultores que se sienten solos ante las políticas que está dictando Bruselas, que está dictando el gobierno de España en estos momentos, representado por el socialismo, que al final están casi a la par Europa y España. ¿Qué mensajes le trasladas tú como miembro de Agricultura, de la Comisión de Agricultura, a aquellos que se sienten desprotegidos por Europa? Bueno, pues lo primero, mucho ánimo y que tenemos que ser optimistas porque el cambio está cada vez más cerca. Nosotros desde Vox vamos a seguir luchando sin descanso
como lo hicimos desde el primer día, pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando, porque además nosotros consideramos que su lucha es nuestra lucha, porque sin sector primario, sin campo, no hay soberanía alimentaria, no hay una nación fuerte. Entonces, para nosotros, los ganaderos, los agricultores en general, todo nuestro sector primario es la base de nuestra nación y queremos protegerla, defenderla y por supuesto no vamos a permitir ni un solo ataque o ninguna sola medida que suponga una amenaza para nuestro campo. Entendemos perfectamente el valor que tiene en el conjunto de nuestra nación, de España, pero también a nivel europeo, y estamos aquí para protegerlos, para hacer su voz y vamos a seguir luchando hasta el último aliento. Me ha comunicado tu equipo que habéis puesto a disposición de todos los agricultores un WhatsApp en el que escriben el problema que tienen y directamente va al equipo de agricultura de Vox en el Parlamento Europeo. Sí. Voy a dar el número porque me lo han pasado y creo que, bueno... sí, esto es un número que hemos puesto a disposición mi equipo y yo para que nos escriban todos los ganaderos, agricultores, con cualquier problema que tengan. Bueno, si tiene que ver con el ámbito europeo, pues mejor que mejor, pero vamos, para escucharles directamente, que nos manden sus vídeos, sus problemas. Y que te vas a presentar en persona, aquí a escucharles y a verles. Por supuesto, intentaré llegar a todos, porque son muchos los que están escribiendo, pero por supuesto, difunde el número, que me encantaría. 632-498-178, ese es el número al que, bueno, detrás de ese número está Mireia, su equipo y todo... A ver, otra vez, repítelo. 632-498-178. Este es el WhatsApp. Pues a ver si apunta. Lo vamos a ir difundiendo también nosotros como medio. Sí, está en mi Instagram también. Y en Twitter creo que también se colgó y tal. Pero pues, sí. Pues nada, ahí tenéis también pues otro aliento más, otro empujón más, que no es solamente vídeos de WhatsApp, de redes sociales y tal, que es real, que estás ahí al pie del cañón. Y nada, nos despedimos hasta la nueva entrega de la semana que viene de Tu Voz en Europa. Seguidnos en redes sociales, difundimos todo, contamos lo que no cuentan los medios y nos vemos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mireia.